Muy buenas, jóvenes. Vamos a realizar este ejercicio del payback que salió en la selectividad del año 2012. ¿Vale? Tiene más partes, tiene también una parte de BAN y otra parte de teoría, donde hay que explicar por qué la ordenación de proyectos es diferente. Nosotros en este vídeo solamente vamos a hacer el payback. En otros vídeos estará el BAN y habrá otro vídeo con un ejercicio completo. Bueno, en este caso es un ejercicio que es bastante sencillo. ¿Vale? Por eso quiero que hagáis este primero. Os recuerdo que la definición de payback o plazo de recuperación es que la empresa, en este caso, se trata de un criterio estático de valoración de inversiones. Como tal criterio estático no tiene, por lo tanto, en cuenta la pérdida de valor del dinero en el tiempo, como sí tienen en cuenta los criterios dinámicos, como el BAN y el TIR. Y en este caso, el criterio del payback es muy sencillo. Lo único que pretende descubrir es cuál de los proyectos alternativos recupera antes la inversión inicial, el desembolso inicial. Tan fácil como es. Entonces, generalmente la pregunta es que los ordenemos y entonces los ordenaremos en preferido por parte de... O sea, el preferido cuando se aplica este criterio será el proyecto que se recupere antes y se ordenarán sucesivamente en el orden en que se vayan recuperando los proyectos. Por lo tanto, este método de valoración de inversiones tiene claramente el hándicap de que realmente no tiene en cuenta para nada, es irrelevante, cuál es la rentabilidad de la inversión o cuál es el beneficio total de realizar la inversión y no los compara. Solamente tiene en cuenta el tiempo y cuál es el que lo recupera primero. ¿Vale? En este caso, bueno, vamos a calcularlo. Vais a ver que este, por supuesto, es uno de los ejercicios más sencillos que nos pueden salir en el examen. Aunque bueno, como todos los problemas, pues puede tener algunas dificultades en el planteamiento. Vamos allá, ¿qué necesitamos saber? Bueno, pues necesitamos saber los desembolsos iniciales de cada proyecto y sus correspondientes flujos netos de caja, el flujo neto de caja del primer periodo y el flujo neto de caja del segundo periodo, y simplemente vamos a calcular cuánto tarda cada uno de esos proyectos en recuperar la inversión inicial. ¿Vale? Entonces la pregunta es ordenar los proyectos según el criterio de plazo de recuperación o payback. Y entonces, pues bueno, vamos a calcularlo. El proyecto A. Bueno, como no nos pide payback proyecto A, como no nos pide, no nos hace ninguna pregunta de índole teórica en la A y además sí nos la va a hacer en la C, donde nos va a pedir que expliquemos el por qué la ordenación es diferente y ahí es donde debemos explicar pues todo lo que yo os he dicho ahora de palabra, pues voy a evitar escribirlo, vamos a ser prácticos, como debemos ser en el examen, vamos a intentar perder el mínimo tiempo posible y sencillamente vamos a proceder al cálculo. ¿Vale? Entonces, el esquema temporal de la inversión es conveniente siempre dibujarlo. Como sabemos, primero habrá un desembolso que irá en negativo y luego habrá un flujo neto de caja de la inversión 1 y un flujo neto de, perdón, de la inversión 1 no, del periodo 1 y un flujo neto de caja del periodo 2. ¿Vale? El desembolso inicial es menos 1.500 euros y los correspondientes flujos de caja al periodo 1 y 2 serán de 800 y 1.000 euros. Como he comentado antes, se trata de un criterio de valoración de inversiones que es estático. Por lo tanto, no tiene en cuenta la pérdida de valor del dinero en el tiempo y por lo tanto no vamos a tener que trasladar financieramente estas rentas o estos flujos de caja del primer y segundo periodo al periodo cero, lo cual pues nos facilita mucho el trabajo. Es tan sencillo como el año cero, lo podemos escribir así. En el año cero hay un desembolso en negativo de menos 1.500 euros al que le vamos a sumar los 800 euros del flujo del año 1. Esta operación nos da que aún están pendientes de recuperar 700 euros. Y en el flujo del año 2,
que es de 1.000 euros. Pues ya estaría recuperada la inversión. De hecho, no es exactamente al final del año, sino en algún momento del año en el que esa inversión se ha recuperado. ¿En qué momento concretamente? Bueno, pues esto lo podemos ajustar más, porque nos piden que los ordenemos y es posible que haya más de uno de los proyectos que se recuperen en algún momento del año 2. ¿Cómo podemos saber exactamente en qué momento se recupera? Bueno, pues podemos coger, y esto es interesante saber cómo hacerlo, este flujo neto de caja del segundo año, que es el momento en el que pasa de ser negativo a positivo. Si fuera en el tercer año o en el cuarto año, pues escogeríamos ese. Y suponiendo, y esto hay que especificarlo claramente porque el mundo real no es así, pero suponiendo que el flujo neto de caja es continuo y constante, es decir, que cada día genera exactamente la misma diferencia entre cobros y pagos, este proyecto, por supuesto, podéis ya daros cuenta de que esa es una suposición fuerte. Es decir, que en la realidad, en el mundo real, los proyectos no generan las mismas entradas y salidas a cada día, a cada minuto, a cada mes. No es así. Pero como no disponemos de más información, pues nuestra suposición más razonable es que los flujos se producen de una manera constante. ¿Vale? Entonces, suponiendo que el flujo neto de caja es constante y que por lo tanto siempre es igual, podemos dividir estos 1.000 euros entre 12 meses para saber, lo vamos a escribir aquí, cuánto es el flujo que genera en cada mes. ¿Vale? 83,3 periodo al mes. Una vez sabemos cuánto se genera en cada mes, podemos calcular que 83,3 periodo de cada mes multiplicado por X número de meses, que es lo que me interesa saber, cuándo llega a ser exactamente lo que nos faltaba por digamos, recaudar o por ingresar para esos 700 euros tenerlos completamente recuperados. ¿Vale? Entonces, cuando 83,3 euros que se recauda en cada mes, multiplicado por X número de meses, va a ser justamente 700, que es lo que nos falta. ¿Vale? Entonces, esto, bueno, lo resolvemos. De nuevo, echamos mano de la calculadora. En este caso, no me admite el periodo, pero vamos a... Esto pretendía ser... Vamos a poner muchos decimales y nos va a resultar 8,4. Muy bien. Es decir, va a tardar 8,4 meses. Es decir, va a tardar, concretamente, el payback del proyecto A va a ser de un año completo y algo más de 8 meses. O 8,4 meses, si queremos. Como lo que nos piden es que los ordenemos, no vamos a necesitar una precisión mucho mayor que eso. Podemos decir algo más de 8 meses, cerca de 8 meses y medio, o si queréis poner 8,4 meses. Pero cuidado, 8,4 meses no son 8 meses y 4 días. Son 8 meses y el 40% de un mes, que dependiendo de si ese mes tiene 30 o 31 días, ¿vale? Os hacéis una idea. Por eso os digo que como lo que se nos pide es la ordenación, bastará con decir que es un año y algo más de 8 meses, y si no tenemos la inmensa mala suerte de que otro de los proyectos también tarda un año y algo más de 8 meses, entonces sí que tenemos que volver a hacer la misma operación, pero en vez de por meses, deducir cuál es el flujo neto de caja por días, cosa que no nos va a pasar, pero en fin, se podría hacer, por supuesto, y por minutos, si hace falta, por milésimos. Pero en este caso, nos basta con la precisión de llegar al mes, ¿de acuerdo? Entonces, el proyecto A va a tardar en recuperarse un año y algo más de 8 meses. Errores frecuentes.
Bueno, un error frecuente es decir que va a tardar 2 años, no es verdad. Va a tardar menos de 2 años, porque al final del año 2 habrá ganado 300 euros y el payback lo que busca es el momento exacto en el que no gane nada, ni pierda nada. Es decir, en el que haya recuperado la inversión, pero sin más, ¿vale? Entonces, creo que se entiende ya. Bueno, vamos a hacer el proyecto B. Vamos a usar otro colorcito, un verdecito. Proyecto B, ¿vale? Payback del proyecto. Bueno, en este caso tenemos, en el proyecto B, tenemos un desembolso inicial de 300 euros, un desembolso y un flujo neto de caja en el primer periodo de 310 y uno de 400 en el segundo. Bueno, pues de nuevo la misma dinámica, ¿verdad? Volvemos a escribir el esquema temporal de la inversión, que es interesante siempre tenerlo presente. En todos los ejercicios de valoración de inversión os recomiendo que lo escribáis. Entonces tenemos un desembolso de 300 euros, un flujo de 310 euros positivos el primer año y de 400 euros positivos el segundo. Todos estos son euros, no son paraguas. ¿Vale? Y ya está, pues vamos a ello. ¿No? Tenemos menos 300, año 0, desembolso año 0, y más 310, flujo neto de caja del año 1. Y de hecho ya hemos llegado a positivos. Es decir, que en menos de un año habremos conseguido recuperar la inversión. En este caso, por facilitar ya las cosas y no alargarse más de lo necesario, ya podemos observar que en el tercer periodo que tenemos aquí no lo va a recuperar en menos de un año, por lo tanto tampoco hace falta que entre en el detalle de en qué mes y día exacto se ha recuperado la inversión, porque basta con decir que el plazo de recuperación del proyecto B es de menos de un año. En el transcurso del primer año ya se ha recuperado e incluso se ha ganado un poquito. Serán 11 meses y pico, pero no es necesario porque lo que se nos pide es que los ordenemos, ¿vale? Y para ordenarlos, una cuestión ordinal, no es necesario saber con precisión el momento exacto, basta saber si es antes o después de los demás. Es de menos de un año. Vale, ¿no? El plazo de recuperación es de menos de un año para el proyecto. O sea que ya podemos adelantar que este va a ser el proyecto preferido desde el punto de vista del payback. Pero finalmente tenemos que calcular el proyecto C porque nos pide que se ordenen todos, no que digamos cuál es el que quiere la empresa. Entonces, para ordenarlos todos, sobre todo para distinguir entre el primero y el tercero, pues tenemos que calcular también el tercero. Entonces, vamos a proceder. Payback del proyecto B. De nuevo, esquema temporal de la inversión. De nuevo, un desembolso inicial y unos flujos de caja. Y en este caso, el desembolso inicial es de 2.700 y los flujos son de 1.500 y de 2.000 respectivamente. Es menos 2.700 más 1.500 y más 2.000 euros. Y ya pues hacemos la misma operación, ¿vale? Entonces tenemos payback C, si queréis. Tenemos menos 2.700 del desembolso año 0 más 1.500 del flujo de caja del primer año, y en el primer año aún no hemos recuperado la inversión, aún nos faltan 1.200 euros por recuperar, y durante el segundo año sí recuperamos y de hecho nos sobran 800 euros. Muy bien, ¿cómo sé yo si esto es preferible? Bueno, aquí hay que escribir de dónde proviene este flujo. ¿Cómo sé yo ahora si es preferible este proyecto o el A? Bueno, pues por eso en el A he calculado el momento exacto durante el segundo año en el que se recupera, ¿vale? Porque no se recupera al final del año tampoco así que vamos a hacer exactamente la misma operación que hemos hecho arriba. Vamos a coger
y el ingreso. Cuidado con esto. Lo que tengo que dividir en 12 partes es el ingreso de todo el año. 2.000 euros es lo que el flujo, es decir, la diferencia entre cobros y pagos que este proyecto ha tenido durante el transcurso del segundo año. Pues vamos a ver eso, suponiendo de nuevo, vamos a escribirlo de nuevo, suponiendo que los flujos de caja son constantes, o sea, que son iguales en cada mes, en cada día. 2.000 entre 12. Son 166,6 periodos. Y por lo tanto, de nuevo hacemos la operación anterior y decimos que 166,6 periodos por cada mes multiplicado por una cantidad desconocida de meses, que es lo que quiero adivinar, cuando llegan a ser los 1.200 que tenía que recuperar para que el payback se cumpliese, ¿no? Entonces, hacemos la operación. De nuevo la calculadora para no meter la pata. Si le ponemos unos cuantos decimales, la calculadora ya va a entender que nos referimos a que eso es un decimal periódico infinito. Y efectivamente me dice que son 7,2 meses. Como hemos visto antes, podría... a ver si puedo escribir 7,2 meses. Podría ir de nuevo con ese pico que me ha quedado ahí, ese 0,2 meses, calcular cuántos días son, sí, pero ¿tiene alguna utilidad? No, no la tiene porque, como se lo me pide ordenar y sé que este es 8,4 meses, claramente 7,2 meses es menos que 8,4 meses, ¿vale? Escribimos aquí, esto lo estoy haciendo en azul, el payback del proyecto C es de un año completo y 7,2 meses, ¿vale? Así veis un poco otra manera de expresarlo. Aquí hemos dicho algo más de 8 meses. 7,2 meses, lo mismo nos da. Ambas cosas son correctas. Esta es más precisa matemáticamente, pero quizás es menos clara desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, que algo más de 8 meses, porque que son 7, puede ser más confuso decir 7,2 meses que algo más de 8 meses. Bueno, da igual. Es casi una cuestión de criterio personal. Ya estamos en condición de responder a la pregunta que nos pedía que los ordenáramos. Entonces, según el criterio del payback, ya podemos responder. ¿Vale? Como siempre, las respuestas que estén muy claras. Según el criterio del payback, el proyecto preferido es el proyecto C, B, es el proyecto B, que tiene un plazo de recuperación. Bueno, esto es un poco ya que se entienda bien, que lo habéis entendido y tampoco hace falta que sean exactamente las mismas palabras. Que tiene un plazo de recuperación de menos de un año. Después se preferiría, si se siguiese ese criterio solamente, hacer el proyecto C, podéis decir que se recupera, por acortar un poco, un mes antes, o donde la inversión se recupera un mes antes que en el proyecto A, por ejemplo, ¿vale? Es decir, escribirlo con palabras de manera que el corrector, sea yo o sea otra persona, entienda perfectamente o pueda comprobar que habéis entendido perfectamente lo que se pide. Y ya está, así de fácil es el payback, no tiene más misterios. Como he dicho al principio, son unos ejercicios muy sencillos.
Puede haber alguna, si no lo has practicado suficiente, puedes tener una cierta confusión. No es del todo imposible que te equivoques a la hora de coger qué es lo que hay que dividir entre 12 y qué es lo que hay que poner en el otro lado de la ecuación para adivinar el momento exacto. Pues eso, como todo, con la práctica, y para ayudarte a practicar, os dejo ahí al final un par de ejercicios.